Buenas noches, espero que todos se encuentren bien. En el video de hoy vamos a hablar del curso de lingüística de Ferdinand de Saussure, pero antes vamos a ver un poco sobre su vida. Bueno, Ferdinand nació en Ginebra, Suiza, el 26 de noviembre de 1857. Fue un lingüista suizo, considerado el padre de la lingüística y fundador de la gramática estructural. Luego de su muerte en 1913, sus alumnos recopilaron sus lecciones y publicaron este libro. Eh, la verdad es que es un verdadero ícono de la lingüística moderna. Estudió sánscrito en Leipzig, Alemania, donde tuvo como influencia a los neogramáticos, que ellos, o sea, buscaban renovar los métodos de la gramática comparada. Luego se dedicó al estudio de la lengua indoeuropea y publicó a los 21 años Memorias sobre el sistema primitivo de vocales en las lenguas indoeuropeas. Es hoy, o sea, que hoy sigue vigente, ¿no? Al año siguiente publica su tesis doctoral titulada Sobre el empleo del genitivo absoluto en sánscrito, trabajo que le da los méritos para ser nombrado profesor de gramática comparada de la Escuela de Altos Estudios de París. Después de trabajar como profesor en una escuela superior en la ciudad de París, durante 10 años es nombrado profesor de gramática comparada en la Universidad de Ginebra. Fruto de todo ello es la publicación póstuma en 1917 del curso de Lingüística General, que es el que vamos a ver ahora en el video, un hito en la historia de la lingüística recopilado póstumamente por sus alumnos Charles Bailey y Albert Sechet-Hayes, basado en las notas, o sea, de su cátedra, o sea, lo que era correspondiente a los cursos impartidos los últimos 3 años antes de su muerte. Aunque la repercusión de esta obra no fue inmediata, en los años siguientes su aporte fue trascendente para el desarrollo de esta ciencia durante el pasado siglo. Asimismo, esta obra fue la inspiración del movimiento intelectual que comenzó con la obra de Lévi Strauss, Tristes Trópicos, denominado estructuralismo. Respecto de los aportes lingüísticos de Saussure, los principales fueron publicados en su libro. El enfoque teórico subyacente se conoció como estructuralismo europeo y tuvo continuadores a lo largo del siglo XX que desarrollaron ideas introducidas por Saussure junto a algunos añadidos teóricos posteriores. Estas dicotomías, aportes por él planteadas, son las siguientes: la teoría estructuralista del lenguaje, las dicotomías del lenguaje, lengua y habla, el signo lingüístico, significado y significante, la dicotomía sincronía y diacronía, la dicotomía lingüística interna y lingüística externa. Respecto del estructuralismo, Ferdinand de Saussure creó la teoría del estructuralismo lingüístico a comienzos del siglo XX. Esta teoría constituye los inicios de la lingüística moderna, por ello a Saussure se lo conoce como el padre. Este nuevo movimiento propuso una nueva concepción de los hechos del lenguaje, considerándolo como un sistema en el cual los elementos diversos ofrecen entre sí una relación de solidaridad, formando una estructura. El estructuralismo, fundado por Saussure, continuó desarrollándose en Europa por lingüistas posteriores, surgiendo más tarde diversas escuelas estructuralistas como la Escuela de Ginebra, el Círculo Lingüístico de Praga y la Escuela de Copenhague. Bueno, para introducirnos en el libro, vamos a compartir pantalla. A ver si nos permite. Bueno, acá lo tenemos. Bueno, respecto del curso, podemos decir que es un programa aplicado exclusivamente al conocimiento de la actividad humana, cuyo eje central es la lingüística, disciplina que expresa de manera ejemplar el modo de proceder en ciencias humanas. La lingüística no tiene una epistemología propia, sino que, en tanto fenómeno biológico, el estudio de la lengua debe seguir el método de las ciencias naturales. El curso de Lingüística General fue redactado por Charles Bailey y Albert Sechet-Hayes, como dijimos anteriormente, con la colaboración de Albert Leitlinger, a partir de los apuntes de varios estudiantes de los 3 cursos dictados por Saussure.
durante los años 1906 y 1911, y de algunas notas que, bueno, fueron halladas después de su muerte. El libro se publicó en 1916 y la idea del curso fue desarrollar un sistema que permitiera a los lingüistas estudiar los hechos del lenguaje científicamente y, cumplido el objetivo, la lingüística funcionará como base para la investigación en ciencias humanas en general. Ahora vamos a hablar de lo necesario para estudiar científicamente el lenguaje, que es lo que se planteaba. Bueno, había que determinar su objeto de estudio y respecto de esto Saussure hace una distinción dentro de los hechos del lenguaje entre lengua y habla. Respecto de la lengua, podemos decir que es un hecho social, exterior al individuo, es un sistema de signos en el que lo esencial se reduce a la unión del sentido y de la imagen acústica. Lo esencial a la lengua es la articulación, la capacidad de relacionar dos entidades totalmente diferentes como lo son el sonido y el pensamiento. Estos tienen naturaleza psíquica, son realidades que tienen su sede en el cerebro. No son la realización física del sonido ni la realización de representación entre objetos y pensamientos. Respecto del habla, es aquello que el lenguaje tiene de individual como sistema para expresar un pensamiento particular. Es aquello en cuanto al mecanismo psicofísico que le permite al hablante exteriorizar dicha utilización, o sea, particular del sistema. Estado temporal del sistema de signos. Respecto de la sincronía, es el aspecto estático atemporal de la lengua, por ejemplo, los términos que constituyen el sistema de la lengua y se pueden establecer las relaciones lógicas y psicológicas que unen términos simultáneos. Respecto de la diacronía, esta analiza los cambios que se producen en los elementos del sistema de la lengua en el transcurso del tiempo e intenta establecer relaciones entre esos cambios. Estas relaciones, sin embargo, no forman un sistema. Para Saussure, la lingüística sincrónica es la más relevante dentro de los estudios del lenguaje. La ciencia lingüística debe centrarse en estudiar dicho sistema, sus componentes y reglas, deslindando aquello que es propio del sistema, lo sincrónico, y de lo que le es ajeno, pero se le impone por el carácter individual y a la vez social del sistema, el cambio lingüístico. La lengua como sistema de signos. Bueno, el objetivo de Saussure era convertir la lingüística en una ciencia. Su primer paso fue definir el objeto de estudio y el segundo establecer un conjunto de conceptos primitivos para establecer la teoría lingüística. El modelo de ciencia de Saussure fue el aristotélico, consideraba el sistema de signos como un axioma, o sea, una proposición o enunciado evidente que no requiere demostración, y donde los conceptos primitivos reducen a uno solo el concepto de signo. O sea, como una cosa doble hecha con la unión de dos términos donde la división se hace respecto del funcionamiento. Los términos que remiten al signo son concepto o significado, imagen acústica o significante. Ambos términos de carácter psíquico y se necesitan mutuamente para existir. Tienen una relación recíproca de asociación. Asociación significado-significante. Bueno, acá en el dibujo podemos ver, ¿no? Tenemos el dibujo, el concepto o el contenido, la idea que todos tenemos de lo que es un árbol, ¿no? Y la huella psíquica que se produce en nuestro cerebro cuando oímos la palabra árbol. Esto es la huella psíquica. La asociación es una relación recíproca entre dos términos y está regida por dos principios fundamentales: la arbitrariedad y la linealidad del significante. Estas son propiedades intrínsecas de la lengua. Asociación, arbitrariedad, linealidad. Respecto de la arbitrariedad, en cuanto al carácter arbitrario del signo, la unión de un significado significante es arbitraria. La relación entre estos es inmotivada, o sea, no está sujeta a la libre elección del hablante.
Por ejemplo, una hoja de papel necesita de sus dos lados, anverso y reverso, para ser lo que es una hoja. En la segunda, en la lengua no se puede aislar el sonido del pensamiento ni el pensamiento del sonido, o sea, no existe significado sin significante. Entre ambos existe una relación en la que se puede producir un cambio lingüístico cuando se desplaza la misma y genera el cambio. Esta variación es inevitable y azarosa, porque no existe relación lógica entre los elementos. Ni el individuo ni la comunidad pueden alterar la lengua. No se puede cuestionar la pertinencia de esta relación entre significado y significante que constituye el signo lingüístico. Respecto de la linealidad, este principio hace referencia al carácter lineal del significante, impone condiciones sobre la realización misma de la lengua porque se desenvuelve únicamente en el tiempo, se desarrolla en una extensión que puede ser mensurable, o sea, se puede medir. Si bien la lengua establece relaciones jerárquicas entre los elementos, morfemas y sintagmas, al momento de realizarse oralmente o no, no puede dejar de seguir un orden signado por las relaciones de precedencia, o sea, sus elementos se presentan en sucesión uno después de otro. Ahora vamos a hablar del valor. ¿Cómo es que los significados significantes recortados arbitrariamente de la sustancia fónica y del pensamiento por el mecanismo de articulación que constituye la lengua obtienen su significación? ¿Cómo la obtienen? No es a través de lo que los define, o sea, positivamente, sino de lo que los opone. Esto lo tienen que recordar. No es a través de lo que los define positivamente, sino de lo que los opone a las otras entidades del mismo orden, significado, significante con significante, significado con significado. Es el valor que tiene cada significante con otro significante. Por ejemplo, las palabras papa y baba son diferentes. Al pronunciar hay una diferencia entre los sonidos P y B, pero el valor no tiene que ver con esto, sino con lo que P se opone a P y a todos los otros sonidos distintivos del español. Esta oposición no se basa en sus características positivas, sino en las características diferenciales, aquellas que son propias del objeto y a su vez esenciales respecto de los otros sonidos del español. En el caso de las dos B, de bebé, tiene el mismo valor. El mismo razonamiento se aplica a los significados de la lengua. Todas las palabras que expresan ideas vecinas se limitan recíprocamente. Por ejemplo, en español tenemos los pronombres demostrativos este, ese y aquel. El valor de estos términos se define en relación con los otros y se opone porque este identifica un objeto cercano al hablante. Ese, uno que no está ni tan cerca ni tan lejos, aquel uno lejano al hablante. Si alguno de estos términos desapareciera del sistema de la lengua, con el tiempo adquirirían parte de su contenido los otros términos, como sucedió con los adverbios demostrativos de lugar. Otro ejemplo más claro respecto del valor lo podemos ver en el caso del plural que se opone al singular. Aunque significado y significante tomados tomados a cada uno por separado, sean puramente negativos y diferenciales, su combinación es un hecho positivo. Para que el valor exista, para que el valor exista deben existir dos factores. Que se pueda comparar con algo de su misma naturaleza, por ejemplo, una idea puede cambiarse o compararse con otra similar, su valor no está fijado y existe la posibilidad que pueda compararse con valores similares. Cuando afirmo que una palabra significa algo, en ningún modo expreso el hecho lingüístico en su esencia y amplitud. El valor lingüístico y su aspecto material. Conexiones y diferencias con otros términos y fónicas permiten distinguir palabras de otras. No es el
elemento material lo que fija el valor lingüístico, sino sus diferencias y posiciones relativas. Por ejemplo, A y B, padre y madre, son distintos y entre ellos hay oposición. Vamos a hablar de la inmutabilidad y mutabilidad del signo. Respecto de la inmutabilidad, podemos decir en relación con la idea que representa, el significante aparece elegido libremente. En cambio, en relación con la comunidad lingüística, o sea, la comunidad lingüística que lo emplea, no es libre, sino impuesto. Por ejemplo, a los gatos les digo yeye, soy libre de llamarlos así, pero para la comunidad lingüística son gatos. A esto se los denomina la carta forzada. La comunidad está ligada a la lengua tal cual es y es una ley admitida. Respecto de la mutabilidad, el tiempo tiene una singularidad, le da continuidad a la lengua, pero tiene otro efecto, alterar ligeramente los signos lingüísticos. Por un lado es inmutable porque mantiene la continuidad y esto hace parir la leve mutabilidad del signo, y es la persistencia de la materia antigua a la que le permite que en algún momento el signo mute. O sea, la inmutabilidad le permite que, o sea, le da permanencia y permite que con el tiempo muten poco a poco o se alteren. Ahora vamos a hablar de la ley sincrónica y la ley diacrónica, la oposición entre lo diacrónico y sincrónico. El aspecto sincrónico que se desarrolla conjuntamente con otro proceso predomina sobre el diacrónico, porque para la masa hablante es la verdadera única realidad y también lo es para el lingüista. Si la perspectiva del lingüista es diacrónica, no será la lengua lo que él perciba, sino una serie de acontecimientos que la modifican. La sincronía solo conoce la perspectiva de los sujetos hablantes y todo su método consiste en recoger la realidad de la conciencia de los sujetos. Se interesa en la lengua, se trabaja con hechos, se ocupa de las relaciones lógicas y psicológicas que unen términos simultáneos y que forman sistema, tal como aparecen en la conciencia colectiva. Respecto de lo diacrónico, la diacronía no tiene un fin en sí mismo, es aproximativa, los términos que comparan no pertenecen a una misma lengua. El enfoque diacrónico se interesa en el historial de la lengua y estudia sus evoluciones. Se habla de aproximación diacrónica. La diacronía supone un factor dinámico por el cual se produce un efecto, una consecuencia. La lingüística diacrónica estudia las relaciones que unen términos sucesivos no advertidos por una misma conciencia colectiva y que se constituyen unos a otros sin formar un sistema entre sí. Bueno, ahora vamos a hablar de las relaciones sintagmáticas y asociativas. Tanto las relaciones como las diferencias entre términos se desarrollan en esferas distintas, cada una generadora de cierto orden de valores, dos de actividad mental humana indispensables para la vida de la lengua. En el discurso, las palabras establecen relaciones entre sí. Fundadas en el carácter lineal de la lengua, eliminan la posibilidad de pronunciar dos elementos a la vez. No podemos pronunciar dos elementos a la vez, los cuales se ordenan uno tras otro en la cadena del habla y se los denomina sintagma. El sintagma está compuesto por dos o más unidades consecutivas, por ejemplo, releer, contra todos, la vida humana. Ubicado en un sintagma, el término tiene un valor que se enfrenta al que le sigue o se antepone. Acordémonos de la oposición. Además, fuera del discurso, las palabras que ofrecen algo en común se asocian en la memoria y así forman grupos en los cuales reinan relaciones diversas. La conexión sintagmática es impraesentia. Se apoya en dos o más términos indistintivamente presentes en una serie efectiva. En contraste, la conexión asociativa une términos in absentia en una serie mnemónica virtual. Repetimos. La conexión sintagmática
es impraesentia, se apoya en dos o más términos indistintivamente presentes en una serie efectiva. En contraste, la conexión asociativa une términos in absentia en una serie mnemónica virtual. Relaciones sintagmáticas. La noción de sintagma no solo aplica a las palabras, sino también a los grupos de palabras, a las unidades complejas de toda una dimensión y de toda una especie. Palabras compuestas, derivadas, miembros de oración, oraciones enteras. No basta con tomar en cuenta la relación que une las diversas partes de un sintagma, por ejemplo, contra y todos, en contra todos, contra y maestre, en contra maestre. Hace falta considerar la relación que articula la totalidad de sus partes, o sea, la relación de opuestos. Debemos comprender que la oración pertenece al habla, no a la lengua, y es libre en combinaciones, así como muchas frases hechas que la tradición las provee. En el dominio del sintagma no hay límite señalado entre el hecho de la lengua, testimonio del uso colectivo, y el hecho del habla, que depende de la libertad individual. Ahora vamos a hablar de las relaciones asociativas. Los grupos formados por asociación mental crean tantas series asociativas como relaciones diversas existan. Puede haber un elemento en común a todos los términos por el sufijo. En la sola analogía de los significados, o sea, serían la enseñanza, instrucción, aprendizaje, educación. Cuando hablamos de analogía, o sea las diferentes formas que tiene una misma palabra, ¿no? Los sinónimos que podemos encontrar, ¿no? O por el contrario, en la simple comunidad de las imágenes acústicas. Mientras que un sintagma evoca la idea de un orden de sucesión y de un número determinado de elementos, los términos de una familia asociativa no se muestran ni en número definido ni en un orden determinado. Del término confluyen otros términos, por ejemplo, pensemos, repitamos, del término confluyen otros términos. Por ejemplo, estamos hablando de relación asociativa, lanza, balanza, templanza, esperanza, enseña, enseñemos, etc. Las relaciones asociativas tienen orden indeterminado y número indefinido. Bueno, acá tenemos una imagen donde está, o sea, un cuadro conceptual muy resumido, en donde podemos ver, o sea, todo el power y seguirlo, ¿no? O sea, respecto del significado y significante, o sea, lo que sería el componente del signo lingüístico y sus características, la arbitrariedad, la linealidad, la mutabilidad, la inmutabilidad, ¿sí? Para una mejor orientación. Bueno, y acá tenemos a Ferdinand, muy lindo, en un color verde, verde esperanza, o verde mar, como quieran. Así que bueno, espero que les haya gustado y nada, ahí les sirva para comprender mejor el signo lingüístico y su importancia. Bueno, les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho.